Bienvenidos a nuestro programa Enfoque Semanal. Hoy desde la plazoleta Ciudad Victoria, la antigua galería, donde 18 años atrás ocurrieron hechos que hasta el momento no han sido aclarados. Los dejamos con toda la información que tenemos hoy para ustedes en nuestro programa Enfoque Semanal. Bueno, sin despedir, saludo a nuestros afiliados, compañeros y compañeras de la subdirectiva y a nivel nacional también, claro que sí. Dando un balance de estos 3 días aquí en la ciudad de Neiva, donde se ha realizado la Asamblea Nacional de Delegados de manera mixta, virtual y presencial, y gran acompañamiento lógicamente aquí a los trabajadores de la nueva subdirectiva que se ha creado, quienes han sido golpeados, estigmatizados y siguen siendo perseguidos por la administración de la empresa que presta el servicio de aseo aquí en la ciudad de Neiva. Decir que el acompañamiento que los delegados hemos hecho ha sido fundamental para que posiblemente atiendan las solicitudes de los trabajadores, que el alcalde del municipio los reciba y llame al gerente de la empresa a negociar con los trabajadores cuando él no ha querido hacer presencia. También un llamado a la unidad con hechos concretos que se está pidiendo aquí, a la unidad sin hipocresías, a la unidad sin intervenir en las autonomías de las subdirectivas, y bueno, esperamos que aquí resulte lo mejor, que nuestra declaración política salga contundentemente, que sin traender a nivel nacional debe mantenerse apoyando la movilización popular ciudadana, los espacios de resistencia, cualquier espacio que haya de movilización, y esta asamblea tan importante de nuestro sindicato, un sindicato que a nivel nacional recoge a los trabajadores de la empresa de servicios públicos, de decirles que aquí estamos combatiendo, persistiendo, resistiendo y llamando a la unidad de clase para combatir el modelo, el sistema, y para que haya de verdad a futuro un gobierno del pueblo y para el pueblo. Saludamos esta convocatoria, las próximas que salgan, y decir que a parar para avanzar, ¡viva el paro nacional! Muchachos, vean el programa Enfoque Semanal de Sintraendes Pereira y entérese de las últimas noticias del tema del sindicalismo en Pereira más que todo. Bueno, les mando un abrazo. Bueno, amigos de Enfoque Semanal, se cumplen 18 años de la construcción de la Plaza Ciudad Victoria, un proyecto que se venía proyectando desde los años 60, pero que solo se desarrolló durante el mandato de la primera alcaldesa elegida por voto popular en nuestra ciudad. Para recordar un poquito la historia de los eventos que sucedieron detrás de esta construcción, nos encontramos con Jorge Mario Castro. Jorge Mario, cuéntenos qué recuerda de esa época. Sí, muy buenos días. En ese momento la alcaldesa era Martalena Bedoya y sucedieron eventos muy traumáticos y muy dolorosos para los sectores más vulnerables de la sociedad pereirana. En este caso, habitantes de calle, en este caso, vendedores informales. Como sector informal nosotros en esa administración sufrimos persecución, sufrimos uno de los peores momentos históricos, más traumáticos y más dolorosos como sector informal. Recuerdo que en esos momentos se presentaron las persecuciones más aterradoras para el gremio informal, y producto de todo ese choque, de todas esas cosas, hubo en esas políticas de recuperación de espacios públicos que fueron aterradoras. Hubo heridos, amenazados, desterrados, hubo vendedores asesinados. El caso más puntual y que toda la sociedad pereirana conoció fue el de John Alirio Carmona, que ayer 24 de junio se cumplen 18 años del asesinato, porque fue un asesinato que le ocurrió a John Alirio. A él lo cogen el 20 de junio, le pegan una pela impresionante, lo suben al camión de espacio público y producto de esa golpiza de funcionarios y de policía, termina en el hospital. Muere el 24 de junio parapléjico. Fue uno de los casos más traumáticos y más dolorosos. Y hoy vemos, 18 años después,
que realmente las políticas de recuperación de espacio público y de mejoramiento de calidad y nivel de vida realmente no se han visto. De lo que uno puede recordar es que aparecieron, era raro que en el sector de la churria aparecieran vendedores indigentes quemados y con granadas, porque eso sucedió. Entonces, ¿cómo va a tener un habitante de calle una granada allí o ellos allá? Entonces, porque aquí tristemente el progreso desplaza al más débil, desplaza al más vulnerable, y en esos momentos pues los habitantes de calle que estaban en ese sector donde hoy es Ciudad Victoria, pues eso fue aterrador y sí hubo mucho desaparecimiento. Bueno, como muchas cosas en nuestro país que quedan en la total impunidad, seguimos con nuestro programa Enfoque Semanal. Bueno, y Jonier Cardona nos va a hablar sobre el cambio en horario laboral de 48 a 42 horas. ¿Nos beneficia, no nos beneficia? Veamos, ¿qué nos cuenta? Bueno, para ello es importante mencionar lo siguiente, y es que los diferentes estudios empíricos que se han realizado, sobre todo en los países que la han implementado, en el caso de América Latina tenemos Chile, en el año 2005, en el gobierno de centroizquierda de Ricardo Lagos. Ese gobierno de centroizquierda pues implementó la reducción de la jornada laboral de 48 a 45 horas, y los diferentes estudios que se han realizado sobre esa implementación llevan a que se aumentó el aumento de ocupación por horas, pero en general en empleo no se dio un cambio significativo. Entonces ahí hay una respuesta sobre todo de la experiencia vivida por un país de América Latina. Fuera de eso, también países como Francia, que también ha implementado esa medida, ellos por el contrario en estos momentos están haciendo todos los esfuerzos para revertirla, porque ellos ya la tienen en 35 horas a la semana y han visto de que esto no ha generado ningún elemento fundamental que soporta la reducción de la jornada laboral. Y en el caso de España, Pablo Iglesias, que es un líder de izquierda, Pablo Iglesias también ha querido implementar esta medida en España con la consecuencia de que quienes más se aproximan a trabajar por horas en esas horas que quedan vacantes no son nacionales de España, sino los inmigrantes. Entonces lo que está haciendo es simplemente reemplazar esa jornada laboral que se desprende en las empresas de las 6 horas y las cuales se les rebaja a los trabajadores para darle empleo o ocupación más bien a la población inmigrante que existe en España. Las personas que no tienen contrato, por ejemplo, la gente que trabaja en panaderías, las personas que trabajan de pronto cafeterías, partes donde no hay un contrato, les pagan tengo conocido que entre 25 y 30.000 pesos, correcto. 8 horas, entonces bajar a 6 horas, ¿esto qué equivale? A nada, es decir, eso no implica que esto le vaya a generar mejores condiciones a la persona. Y quisiera aquí acotar lo siguiente, miren. En Colombia, el 96% del tejido empresarial es MIPYMES. De ese 96% del tejido empresarial se ocupan casi 17 millones de personas. Y ese 96% del tejido empresarial genera el 40% del PIB. Pero hay algo que nos debe llamar mucho la atención, y es que el 64% de las personas que trabajan en las MIPYMES, más o menos entre 11 y 12 millones, devenga un salario mínimo menos. En Colombia la canasta básica sin mucho complemento, cuesta 1.500.000 pesos. Es decir, hoy quienes se ganan esos 11 millones no les alcanza para la canasta básica, y los que ganan menos pues mucho más. ¿Eso qué significa? Que al desprenderle horas, pues nadie se va a ir a sentar a la casa sabiendo que hay necesidades insatisfechas. Entonces lo que va a hacer esta gente es sencillamente ocuparse en esas 6 horas para tener un ingreso complementario que le permita compensar lo que le falta para satisfacer su canasta básica. Entonces lo que pretende y lo que argumenta quienes presentan este proyecto de que la gente va a descansar más,
se va a volver más productiva, va a compartir más con las familias. Eso es toda una mentira. La gente lo que va a tratar es de utilizar esas 6 horas para complementar su ingreso y lograr satisfacer las necesidades que durante el trabajo formal de 8 horas no podía obtener. ¿A qué plazo trabajar entonces por horas va a tender a desaparecer los contratos a término fijo indefinido? Y va a acabar con los sindicatos. Es que no sé por qué los sindicatos dicen que esa es una medida espectacular, que el trabajador va a descansar. No, eso es lo que se busca en la medida en que se vaya retirando la persona que hoy está formalmente vinculada a través de su pensión, pues no van a existir sino contratos por horas. Y un contratista por hora, ¿qué le va a interesar estar asociado a un sindicato cuando no tiene capacidad de presión? Porque el contratista por hora lo único que va a tener como remuneración es su salario por hora, no más. Sería como un nuevo modelo que se está logrando. Claro, y en los sindicatos pues tendrán a debilitarse porque ya no tendrán gente formalmente contratada y estable en las empresas, y usted sabe que quien se sindicalice por un salario por horas pues está expuesto a que no les den más horas de trabajo. Bueno, le damos paso al ingeniero Carlos Alfredo Crosby, que nos va a hablar de tecnología, redes sociales, cómo se vio el paro nacional en redes sociales y pues como para variar y para algo raro hablemos de corrupción de nuestro país. De las cosas más interesantes que me ha tocado vivir en tantos años y en la trasegar de la vida pública y en la lucha permanente por los derechos de la gente, es que hoy la gente tiene una mejor comunicación. Las redes sociales revolucionaron a la sociedad actual. Le hicieron ver en primera fila, de manera clara, inmediata, sin intermediarios, la realidad que se vive. Hoy se convoca una reunión, una gran manifestación, una gran marcha, en 2 horas por una red social, lo que anteriormente demandaba 4, 5, 6 días, demandaba organizaciones, demandaba recursos. Entonces la sociedad ha evolucionado. La crisis de Colombia no se agrava con la pandemia, pero era una crisis profunda en materia de la violencia. El proceso de paz viene a ser sepultado por el gobierno actual, con o sin pandemia, a desconocerlo. No fue la pandemia, es que ellos ya tenían previsto desconocer todo lo de la paz, más todo el modelo económico que ha aceptado el daño a la sociedad colombiana. No está con la pandemia o sin la pandemia, es parte del proceso, nos cogió con la pandemia agravó la situación. Las marchas le han dado un respiro a la democracia, a la política. La gente ya creo que mira con decisión de que hay que hacer un gran cambio político, lo que anteriormente no, porque se desconfiaba. Ya la gente va a tener que tomar decisión. Los jóvenes tomaron la bandera de que el futuro de ellos está en la capacidad que tengan ellos de seguir con la movilización y exigiendo. Ya no pueden estar esperando a los viejos, a los que usufructaron la política, a los que han hecho la gran corrupción, a los que hicieron al Estado colombiano un Estado fallido, a los que promovieron y promueven la violencia como forma de gobernar para poder asentarse en el poder. Y por lo tanto yo soy optimista de que en las próximas elecciones hacia el futuro la sociedad colombiana va a cambiar. No va a ser a corto plazo, va a ser a largo plazo, pero la gente va a ver ejecutorias. Entonces en ese coso todo hay que empezar a mirar todo lo que está dando, que es una sociedad inequitativa, una sociedad injusta, violenta, que no hemos sido capaz y no ha sido capaz un sector de apreciar de que necesitamos la paz como elemento fundamental para poder crecer, para poder desarrollarnos, para poder generar condiciones de vida mejores y más dignas para los colombianos, y siguen aferrados al proceso de la violencia. Nosotros estamos con la paz y por lo tanto yo creo que la situación para nosotros es de mejoría. Yo ya veo a los jóvenes participando, veo a la gente en las propuestas. Hay una violencia que también nos llama la atención, lo que pasó ayer en Tuluá con el joven que aparece decapitado, que no es nuevo tampoco entre nosotros, porque es un elemento de terrorismo que se ha utilizado en el pasado para generar miedo, para definir cómo se gobierna. Entonces se gobierna bajo el terror, bajo el miedo. Entonces yo creo que vamos a avanzar. Ingeniero, en temas de corrupción también hemos visto que por redes sociales se ha denunciado y se ha avanzado mucho. ¿Qué podemos hablar de nuestra ciudad, por ejemplo, lo que pasó en Puente Limones? ¿Qué podemos hablar de este tema? Bueno, yo creo que también en corrupción, ahí ya por lo menos la gente tiene más conciencia. A la gente ya sabe los elementos de la corrupción, pero también sabe que no hay justicia, que la Procuraduría está tomada por asalto por los mismos jefes políticos. Los que hacen la corrupción
son los que van y nos definen cómo se hacen las investigaciones y se hacen todas las acciones disciplinarias. Pero también tienen asiento en la Fiscalía General de la Nación y se tomaron la Fiscalía. Entonces, buscando que haya justicia no se da. Y en la Contraloría se la tomaron. Entonces, por ejemplo, un caso que yo voy a comentar ahora, que es el caso de la Contraloría. Nombran una persona como Carlos Felipe Córdoba Larrarte, un muchacho de aquí de Pereira, sin una formación en esos temas, pero con una gran capacidad de capacidad política, de buscar alianzas políticas, y un tipo que sin ninguna trayectoria así meritoria, sin ninguna formación del otro mundo, llega a ser contralor, ha colocado la Contraloría al servicio de los intereses de la política, hizo una reforma como la que se hizo ahora la Procuraduría para aumentar la planta de personal, aumentaron los gastos de la Contraloría, le cuesta más a la nación, y todo lo hicieron en compañía del gobierno que dice estar contra la politiquería, al gobierno que se eligió, es que no a cero mermelada, no al aumento del personal y de la burocracia. En Limones, ¿qué pasó? Un puente en la vía La Virginia Pía, que aquí lo hemos denunciado varias veces, donde se hicieron tomas a en el sector, un contrato de 5.000 millones de pesos que el Fondo de Adaptación adjudica directamente, oígase bien, de 5.000 millones dado a dedo. Los tipos lo hacen y aparece que al momento de ponerlo a funcionamiento el puente ya iba a fallar porque quedó mal construido. Desde el 2014 hasta el puente han corrido 7 años, tenía un año de plazo. El puente está sin servicio, no se ha hecho ninguna acción disciplinaria, no se ha hecho ninguna acción fiscal, no se ha llamado a la compañía de seguros a responder. Y hoy van a hacer un show donde le van a entregar el puente al ministerio, a Invías, viene el director de Invías, y es que a recibir el puente, ellos lo van a reparar con recursos públicos y con recursos de la póliza, cuando debía estar todo cargado a la póliza y a responsabilidad del contratista, y fuera de eso pagar indemnización, y fuera de eso tener una sanción disciplinaria, que sirva de llamado de atención a los demás profesionales que actúan mal, pero aquí todos se tapan al final, se tapan con la misma ola de corrupción, pero por lo menos se conoce. Entonces estas redes, estas formas de expresarnos, estas formas de comunicarnos, es el mensaje a la sociedad. Sigue la corrupción y esa no va a frenar en la medida que sean los mismos con las mismas los que sigan, no solamente gobernando, sino vigilándose y que haciendo las acciones disciplinarias de vigilancia y control que no existen. Ingeniero, ¿cuántos millones se dieron para construir el puente Limones y qué pasó con esa plata? 5.000 millones de pesos fue el contrato, adjudicación directa, oígase bien, 5.000 millones, 5.000, más la interventoría, que era una interventoría del 10%, 500 millones. En el 2014, 7 años transcurridos y la obra tirada. El sábado estuve en Apía visitando a una comunidad que tiene un problema también de vivienda. Ya encontramos de que había que pasar por un lado lleno de barro, con todo el problema cuando llueve se frena la situación, y el puente ahí tirado, ahí están las estructuras, está todo tirado, el hierro que le quitaron ya se lo llevaron, y me imagino que lo vendieron por chatarra, y ahora vienen y no pasa nada. Yo sí aspiro, no solamente que lo pongan a funcionar, sino que vamos a exigir que eso no vaya a ser cargado al recurso público, sino que eso esté cargado a la póliza de garantía, que se pague por parte del contratista y por las personas que intervinieron, y fuera de eso que se cubren las multas y que se hayan las sanciones debidas para que haya el debido proceso establecido en la ley colombiana, porque la ley colombiana en el estatuto contractual es clara en eso. Bueno, y el enfoque semanal lo invitamos muy especial, es el secretario general del Sindicato de Educadores del departamento de Risaralda, James, cordial saludo para usted. Vamos a hablar un poco sobre un tema muy importante en estos momentos, y es la educación presencial, nuestros jóvenes, nuestros niños. Vemos en estos momentos cómo estamos en un 96% de camas UCI en el departamento de Risaralda. ¿Qué podemos hablar de este tema? Bueno, un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. Pues se complica, se da un panorama muy oscuro pues con lo que se viene. Sale la resolución 777 pues que viene del Ministerio de Salud, pero arremete contra la educación. Luego sale la directiva 5 del Ministerio de Educación pues que acaba pues de darle un punto fatal pues a la presencialidad. En este caso pues como lo dijo el compañero, pues tenemos un 96% de camas UCI
y el 6 de julio, pues que se acaban las vacaciones, pues se debe regresar a la presencialidad según estas dos directrices, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación. Pues las condiciones todavía no están dadas, pues tenemos la infraestructura muy quedada pues a nivel del departamento, pues hay instituciones sin ventilación, algunas de parte rural sin acueducto, sin agua potable. Tenemos deficiencia en el transporte público, entonces no solamente la vacunación para los docentes pues que quiere que regresemos, no, por supuesto que nosotros los docentes queremos regresar a clases, por supuesto que nosotros queremos volver a estar con nuestros niños, pero necesitamos todas las condiciones, no solamente para los docentes, sino para los padres de familia, para los estudiantes, que no sean ellos los perjudicados, y como bien lo decíamos, y voy a reiterar mucho esto acá, la ocupación de las camas UCI está al 96% y no queremos que la educación se convierta en un contagio masivo para nuestra comunidad. Bueno, irónicamente el gobierno, la gente derecha dice que este pico de contagio se debe a lo que fueron las marchas del paro, pero entonces volver otra vez a la presencialidad no generaría más contagios. Pues el gobierno siempre le está echando la culpa a los demás y nunca reconoce sus errores o sus desaciertos. Pues las marchas no creo que hayan generado un contagio masivo como ellos lo dicen, más bien lo generan el transporte público, las empresas cerradas con poca ventilación, eso sí genera contagios masivos, pero eso sí no lo dice el gobierno nacional. Y obviamente encerrar a los niños en los colegios, porque es que como lo dije ahora, los colegios son poco ventilados, o sea, el que conozca un colegio se da cuenta a ciencia cierta que la ventilación es poca en muchas de las instituciones que cuentan con más de 50 años de realizadas, y la escasa mano de obra que se le mete a esa infraestructura es complicadísimo, y eso acaba de poner más en peligro la vida pues de los padres de familia y de los estudiantes en este tan difícil momento que está viviendo nuestra nación, que llevamos más de 100.000 muertos por causa del COVID, y eso el gobierno lo tiene que reconocer que es un desacierto de ellos. Los contagios siguen creciendo día tras día, seguimos rompiendo récords de contagios. Los hospitales pues están a reventar y no hay de parte del gobierno una nueva fórmula para mejorar nuestro sistema de salud. El tema que usted nos habla sobre el tema de los hospitales, muy importante. Primero decimos que los médicos son héroes, segundo no les pagamos, o sea, son héroes pero les toca trabajar gratis, y ahora hay rumores de que supuestamente no se avanza la vacuna que por culpa de los mismos médicos. Entonces, ¿cuál es la idea del gobierno? Héroes, no les pagamos, y ahora la culpa de que no estén vacunados supuestamente en orden los colombianos. Como lo decíamos ahora, el gobierno siempre está buscando a quién echarle la culpa. En este caso, pues siempre busca un culpable y nunca acepta sus errores. Al inicio, como usted lo bien decía, ellos fueron los héroes de bata blanca y todo el mundo los aplaudía, todo el mundo colocamos el cartelito en las casas que estamos con los médicos, y obviamente seguimos con el personal médico, no solamente los médicos, con el personal médico. El gobierno pues ha tenido un desacierto en la compra de vacunas, en la adquisición de vacunas, que no ha hecho, por ejemplo, con la vacuna rusa, que no ha querido por desaciertos que tiene con los gobiernos, no ha querido contratar la vacuna rusa. Con la vacuna de Cuba tampoco ha querido hacer negociaciones por los desacuerdos que tiene con Cuba. ¿Y quiénes son los perjudicados? Pues somos nosotros, los colombianos, los de a pie, los que estamos día a día. Y en este momento la vacunación pues tiene un proceso muy mal hecho, o sea, en papel supuestamente quedó que era el mejor plan de vacunación, pero ya la puesta en marcha pues se dieron todos los desaciertos que tiene este gobierno con ese mal proceso de vacunación. Y no hay que echarle la culpa al personal médico de la vacunación, hay que echarle la culpa al gobierno nacional, que realmente no ha hecho un proceso adecuado, ordenado, sistemático para la vacunación de todos los colombianos. Si observamos en este momento, todas se buscan personas para aplicarle la segunda dosis que no saben ni dónde están. O sea, esto tenía que haber quedado agendado desde el primer momento, tenerle los datos, saber dónde están para irlos a buscar desde que se le aplicó la primera dosis. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal. No, a ustedes por la invitación, y seguimos en pie de lucha. El Magisterio Risaraldense es un grupo, es una organización muy fuerte a nivel de Risaralda, y a invitar a todas las personas a que sigamos en pie de lucha, y eso no quiere decir que salgamos a las calles a tirar piedra, no, en pie de lucha es que seguimos en la protesta, en el descontento de estas medidas del gobierno nacional,
y seguimos en las calles esperando las convocatorias de nuestra federación. Muchas gracias y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. Bueno, y con James Rodríguez Sosa, secretario general del Sindicato de Educadores del Departamento de Risaralda, llegamos al final de este programa hablando un poco sobre la presencialidad de nuestros jóvenes, niños en las instituciones educativas, teniendo en cuenta el momento en el que estamos pasando ya un 96% de camas UCI. Llegamos al final de este programa. Recuerden seguir los procesos que lleva nuestras organizaciones sindicales, nuestros jóvenes, apoyar estas actividades. Los chicos no son vándalos, no están saliendo a protestar a las calles simplemente por capricho, sino por exigir mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, por una educación gratuita y de calidad. Llegamos al final de este programa, Enfoque Semanal. Recuerden seguir nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Sintra Endes Pereira. En nuestro canal de YouTube aparecemos como Enfoque Semanal de Sintra Endes Pereira. Nos vemos dentro de 8 días con más Enfoque Semanal.